tardes a todos, soy Lautaro Bermúdez, miembro de Diplomacia Activa, una organización independiente que tiene como objetivo la generación de conocimiento, análisis y formación en materia de política internacional. El motivo de nuestro conversatorio de hoy es comprender un poco más acabadamente el panorama volátil que los mercados financieros experimentaron esta semana. El lunes, todos nos despertamos con la noticia de que los mercados bursátiles globales abrieron con fuertes caídas debido al temor de una recesión en los Estados Unidos. En Asia, las cosas se pusieron realmente feas. El Topix de Japón cayó un 12% en su peor día desde 1987. Los precios de las acciones en Corea del Sur y Taiwán cayeron un 9 y un 8% respectivamente. Luego siguieron caídas en los mercados europeos, en lo estadounidense, el Bitcoin e incluso en las economías latinoamericanas. Pero para comprender un poquito más de este fenómeno, hoy nos encontramos con Aarón Brenner, subdirector de operaciones del mercado mexicano de derivados, que cuenta con 14 años de experiencia en el sector financiero, habiendo trabajado en las mesas de operación de BBVA y de Mexter. Hola Aarón, ¿cómo estás? Hola Lautaro, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por la invitación a esta entrevista. No, por favor, gracias a vos por, por colaborar con nosotros en este conversatorio. Eh, Muy bien, para comenzar, para introducir un poquito este conversatorio, me gustaría preguntarte algo bien básico. Eh, ¿Qué son los mercados financieros, la bolsa, las acciones y cómo es que algo que pasó en Japón pudo afectar desde los valores de grandes tecnológicas hasta el peso mexicano o el real brasileño? Sí, a ver, creo que es una buena pregunta y para empezar, ¿no? Empezando con un mercado financiero, yo lo definiría brevemente, es una bolsa de valores, un mercado financiero, es un lugar en el que se intercambian valores por dinero. Los que necesitan dinero y los que tienen dinero se juntan para realizar acciones o movimientos de financiamiento. Yo tengo dinero y le doy dinero a quien necesita dinero y ese a cambio me da un título, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una acción, que es una parte proporcional de una empresa. Yo al comprar una acción me convierto en dueño en una parte proporcional de una empresa, o lo que puede ser un papel, una emisión de renta fija quizás, o un bono, en donde una institución, un gobierno, un país requiere financiamiento, yo le doy dinero para financiarlo, a través de un mercado financiero, un mercado de valores, y ellos me dan a cambio un interés, ¿no? Todo esto tiene una relación entre sí. Los mercados financieros alrededor del mundo están completamente correlacionados. Y a la pregunta de qué es lo que sucedió en Japón y por qué nos afectó tanto también aquí a nosotros, pues en México, en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo, yo diría que fue una especie como de tormenta perfecta, ¿no? Se combinaron muchos factores al mismo tiempo en los cuales el resultado o el outcome de toda esa combinación fue muy negativa. Iniciando con el tema de Japón, en donde se dieron subidas de las tasas de interés. Japón fue de los últimos, si no es que el último país en que quitó las tasas de interés negativas, con las cuales vivieron durante mucho tiempo. Subieron su tasa de interés de referencia, lo cual, digamos que matemática y económicamente lo que hace es vuelve menos atractiva la inversión en rentas variables al poder obtener rentas fijas con una tasa de interés más alta, ¿no? Más adelante vamos a platicar sobre el tema del carry trade, que también es muy importante lo que pasó en Japón, pero bueno, ese sell-off de las acciones ante tasas de interés más altas, pues detonó una correlación, una volatilidad muy agresiva en otros mercados, como el de Estados Unidos, en donde si de por sí ya se venían viendo datos incómodos para los inversionistas, todo el tema del empleo, los datos de creaciones de empleos que se publicaron la semana pasada y donde se empezó a tener temores de una recesión en los Estados Unidos, de la cual se ha venido hablando desde hace mucho tiempo ante las tasas de interés tan altas que ha tenido Estados Unidos y en general el mundo para contener la inflación que se vino después de la pandemia.
esto juega en contra del crecimiento económico, ¿no? Entonces, todos los temores ante una recesión en Estados Unidos se combina con la subida de tasas de interés en Japón. Se vienen las ventas masivas de acciones que cotizaban en máximos históricos, todo el tema de las acciones de inteligencia artificial, electrónicas, todas las tecnológicas que reportaron sus resultados del segundo trimestre del año y no fueron lo esperado en la mayoría de los casos, pues bueno, se combinaron todos estos factores y detonó pues ventas masivas alrededor del mundo. Y como mencionaba yo, hoy en día los mercados están globalizados, están correlacionados, entonces lo que pasa aquí afecta allá y viceversa, ¿no? Entonces se vino una venta muy agresiva también en Estados Unidos. En México no nos fue tan mal como hubiera parecido. De hecho, como comentabas ahorita en la introducción, el lunes nos despertamos todos muy asustados viendo los futuros de los mercados en Estados Unidos 5 o 6% abajo, y al final del día la sesión de negociación no fue tan mala, ¿no? Como se hubiera esperado. Las bolsas acabaron alrededor de 3%, es decir, abrieron muy negativos, pero se fueron recuperando. Y bueno, pues eso es lo que ha marcado fuertemente esta semana, este entorno de volatilidad que honestamente creo que va a continuar. Creo que vamos a seguir viendo episodios de volatilidad y vamos a estar muy dependientes de los datos que puedan salir en el mercado y qué puede estar pasando en todo el mundo. Va a afectar al resto de los países. Con esto pues, creo que contesto a grandes rasgos tu pregunta. Sí, por supuesto, muy claro. También vos decías muy bien lo del carry trade, en este sentido, metiéndonos bien ya de lleno, si bien contaste un poquito ya qué fue lo que pasó esta semana, el concepto que aparece reiteradamente cuando uno se fija en los medios, Wall Street Journal o algunos que se encargan de los mercados financieros, hablan del carry trade. Entonces yo quería preguntarte qué es y cómo afectó a la volatilidad de los mercados financieros globales esta semana esto. Sí, a ver, el carry trade ha sido un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos años ante las tasas tan altas de interés en algunos países. Voy a poner el ejemplo de México, ¿no? El tipo de cambio, el peso mexicano se ha fortalecido en estos últimos 2 años, pasando a niveles cercanos a los 21 pesos por dólar. Llegó a cotizar hasta los 16 y centavos por dólar, teniendo un fortalecimiento de alrededor del 20% en poco tiempo. Y esto se vio motivado por diversos factores, empezando por el famoso carry trade. ¿Y qué quiere decir esto? En México, las tasas de interés hasta ayer, que estábamos grabando, antes de grabar esta nota, estaban al 11% la tasa de referencia Banco de México. Hoy que estamos grabando esto y para ponerlo en contexto, hoy acaba de hacer su recorte el Banco de México, un recorte que no estaba tan esperado por el mercado en una decisión dividida 3-2, recortan 25 puntos base su tasa de interés al 10.75, pero sigue siendo una tasa de interés pues muy atractiva. Entonces, para hablar del carry trade, cómo funciona es, yo tengo una divisa, por decir algo, dólares, consigo dólares a las tasas en dólares que están alrededor del 5.5, me vengo a México, compro pesos, incremento la oferta de dólares, demando pesos y eso hace que se fortalezca el tipo de cambio. ¿Y para qué hago esto? Para invertir esos pesos a una tasa en pesos alrededor del 11%, ¿no? Entonces cambio mis dólares a pesos, fortalezco el peso e invierto esos pesos alrededor del 11%, hago una cobertura a partir de un forward o de un futuro del tipo de cambio para que después de un cierto tiempo pueda regresar mi divisa, pesos, a la divisa original y estar protegido ante los movimientos en el tipo de cambio, ¿no? Digamos que este es el escenario completo de cómo funciona un carry trade, en donde yo me financio en una divisa y invierto ese dinero en otra divisa que me ofrece una tasa de interés más alta. ¿Qué es lo que pasó ahora en Japón? Que también hablamos y se escuchó mucho en las noticias del famoso unwind de este carry trade. Yo podía conseguir yenes a tasas cercanas a cero, incluso negativas hasta hace poco tiempo, ¿no? Como decía, las tasas estaban negativas. Puedo conseguir yenes a una tasa muy barata, consigo yenes, con esos yenes compro otra divisa, me invierto en esa otra divisa una tasa de interés mucho más alta y después regreso a los yenes, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la tasa de interés en Japón sube,
ese financiamiento o esa forma de conseguir los yenes se encarece, me cuesta más caro tener esos yenes y además con el riesgo y comentarios del Banco Central de Japón, en donde mencionaban que la tasa podría subir aún más, actualmente en 0.25%, se llegó a especular que podría haber subido casi hasta el 1% y terminar el año alrededor del 3%, hubo incluso comentarios, y esto pues evidentemente vuelve mucho más caro el carry trade, conseguir esos yenes a tasas bajas pues ya no es tan atractivo porque ya no son tan bajas, entonces deshago el carry trade y esto bueno detona muchísima volatilidad, tengo que cancelar mis posiciones, tengo que vender los activos en los cuales me había invertido en otra moneda, se viene igual un sell-off masivo de otros activos para regresar a conseguir esos yenes y pagar la deuda que los había obtenido a una tasa muy baja antes de que se incrementen aún más las tasas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poquito lo que pasó en esta semana. El carry trade en México sigue estando interesante. Ya el tipo de cambio se depreció un poco ahorita y después de la volatilidad esta semana llegó a cotizar nuevamente a 20 pesos por dólar en algún momento el peso mexicano, ahorita sobre 19 pesos, un poquito más abajo, pero bueno, ya no muestra esos signos de fortaleza tan interesante que estuvo mostrando en los últimos meses y bueno, como mencionaba ahora, con este último recorte del día de hoy del Banco Central en México, pues aún más vuelve menos atractivo la inversión en pesos al haber recortado del 11 al 10.75. En términos generales, pues eso sería este tipo de operación. Bien, bien, muy claro, porque es para quienes no somos especialistas es un concepto que uno se pierde rápidamente, se empasta rápidamente y la verdad que lo explicaste muy claro. Ahora, como no podría ser de otra forma, también la caída de los mercados coló en la campaña electoral de los Estados Unidos, que todo lo que pasa impacta y todo lo que pasa dentro de la campaña electoral impacta también muchas veces afuera. Donald Trump publicó en sus redes sociales que, bueno, esto era causa de los Bidenomics, de Kamala Harris, de Biden, ¿no? Todo lo que es la administración Biden, que según el candidato republicano nos está llevando a una tercera guerra mundial, por ejemplo. Ah, ¿qué tiene esto de cierto o de falso? ¿Y cómo se relacionan los mercados con la geopolítica o los asuntos internacionales? A ver, es una buena pregunta, ¿no? La geopolítica es importantísima para los mercados financieros y voy a tratar de ser más claro con esta respuesta y decir el por qué, ¿no? Actualmente en Estados Unidos, pues en un año electoral donde ha habido muchísima especulación, en donde pues la idea inicial es que fuera Trump contra una posible reelección de Biden. Biden hace unas semanas se baja de la contienda por preocupaciones ya personales, más su estado de salud, presiones del Partido Demócrata, y se postula en su lugar la vicepresidenta Kamala Harris, para contender en contra de Donald Trump, ¿no? A mi forma de ver, Donald Trump iba muy aventajado contra Biden, era prácticamente un hecho que iba a ser el ganador. Ahora con este cambio creo que va a haber algo más de incertidumbre, aún así creo que Trump será el ganador, pero por un margen menor, y los mercados empiezan a anticipar con las políticas que van a adoptar estos posibles candidatos, ¿no? La probabilidad que Trump sea presidente, digamos que multiplicada por lo que pasaría en caso de que Trump fuera presidente. Trump ya lo conocemos, ya fue presidente 4 años, ya sabemos un poquito su retórica, ya sabemos un poquito cómo le gusta expresarse, todo el tema con China, todo el tema incluso con México, ¿no? Probablemente habla un poco de más, a tal grado que genera volatilidad, genera incertidumbre en los mercados y al final no acaba pasando mucho. Sin embargo, creo que sí es un poco más duro en su tono y eso ha hecho que los mercados se vayan anticipando un poco a qué pueda ir pasando, ¿no? Hubo una rotación de carteras importante hace un par de semanas en donde estas acciones tecnológicas principalmente que habían subido muchísimo,
cayeron para cambiarse por acciones de menor tamaño, y esto motivado a que ahora sí se vienen los recortes de tasas en Estados Unidos, y todo pues de la mano de lo que puedan ser las políticas de el nuevo presidente. Hoy en día Biden pues prácticamente ya de salida, está ya yo creo contando los días que le faltan para terminar, pero el mercado sí anticipándose o previendo mucho qué va a hacer Trump como posible ganador, y ahora Harris como una contendiente un poco más real de lo que era Biden, ¿no? Entonces el mercado empieza a estimar sus probabilidades, empieza a pricear estos escenarios, aunado este recorte de tasas inminente que ya viene en Estados Unidos ante los últimos datos de inflación, de empleo, de crecimiento económico. Se vienen ahora sí los recortes, y todo esto juega un papel importante pues en los mercados de acciones, en los mercados de tasas de interés, en las divisas. Como decía hace unos momentos, todo el mundo está interrelacionado, ¿no? Hubieron elecciones en México hace algunos meses, ha habido elecciones en muchos otros países del mundo, entonces en general ha sido un año marcado por ser un año electoral, pero bueno, sin duda alguna viene la más importante, que es la de los Estados Unidos, que seguramente traerá episodios de volatilidad. Va a haber debates entre estos dos candidatos, y lo que se pueda decir, más allá de los ataques que se vayan a hacer entre ellos, creo que los ataques entre ellos, siempre los debates en Estados Unidos están muy focalizados en qué se dicen entre ellos para atacarse. Creo que eso no moverá mucho la aguja de los mercados, ya se sabe que se van a estar atacando, pero sí las políticas que se puedan decir y los tonos agresivos o pasivos contra otros países, y con políticas al interior de Estados Unidos para cada uno de estos dos partidos, sí creo que puede mover bastante los mercados y detonar episodios de volatilidad similares a los que vimos en estos días. Bien, bien. Ahora, ¿qué podemos esperar? Vos comentaste que se podía venir unas semanas de inestabilidad o volatilidad en el mercado. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Porque nos levantamos el lunes viendo que los mercados bursátiles se caían y que parecía que Wall Street entraba en pánico. El martes veíamos una recuperación fuerte también en los mercados. El miércoles vimos como que se estabilizaba un poquito, y hoy, preparándome para esta conversación con vos, leyendo el Wall Street Journal, lo que descubro es que el tema ya no estaba en agenda, no solamente en la primera plana, sino tampoco en la sección de mercados financieros. Entonces, en este sentido bueno, ¿se vienen más movimientos? No, esto es solo una anécdota. ¿Cómo puede seguir esto? A ver, yo lo leo de la siguiente forma. El lunes hubo pánico, los inversionistas vendieron más que por una cuestión fundamental, por miedo, todo el tema que acabamos de platicar, de Japón principalmente, ¿no? Pero además el dato de empleo en Estados Unidos, el anticiparse a los recortes de tasas, se combinó todo y hubo mucho miedo en los mercados, a tal grado que, pues como decíamos, las bolsas amanecieron en Estados Unidos alrededor de 6% abajo y acabaron el día solamente 3% abajo, ¿no? Que digo, sí es mucho 3%, pero tampoco es algo que no se acostumbra a ver. Hace algunas semanas tuvimos varios días de movimientos así. Son episodios de volatilidad en un año como el que acabamos de comentar, de recortes de tasas electoral. Yo creo que hacia adelante van a venir más episodios de estos, va a haber mucha volatilidad en el mercado, el mercado va a estar muy delgadito en cuanto a datos que puedan salir del mercado. Un buen dato creo que puede mover fuerte los mercados, un mal dato tirarlos agresivamente, pero como describiste ahorita la semana tal cual así, hoy, jueves, al cierre de los mercados, las bolsas en Estados Unidos están prácticamente al mismo nivel que estaban el viernes pasado, ¿no? Antes de toda esta semana turbulenta, esta montaña rusa, donde el lunes muy malo, el martes se recuperaron a la apertura y acabó disipándose un poquito. Ayer, miércoles, positivos en la apertura, bastante negativos al cierre, y hoy jueves, pues un día de fiesta en los mercados, ¿no? Subiendo fuertemente las acciones, el mejor día para el S&P desde el 2022. Entonces, yo creo que estos niveles de volatilidad, también el VIX, por ejemplo,
ejemplo, este indicador del miedo, el índice de la volatilidad, que mide la volatilidad implícita de las opciones del S&P en Estados Unidos, en niveles pues altos, arriba de 25 puntos, estaba sobre 13 puntos hace 2 semanas. Entonces, creo que va a haber mucha volatilidad en los mercados, va a volver a haber estos episodios volátiles de caídas, de días de rebote fuertes, con el mercado muy cauto, y en cualquier dato negativo, los inversionistas van a adoptar la estrategia del flight to quality, donde se irán a activos refugio de valor, como el oro, como los treasuries de Estados Unidos, como los dólares, y se puedan ver movimientos similares a los que vimos el lunes, con criptomonedas cayendo, acciones cayendo, tasas de interés, los inversionistas optando más por tasas de interés de renta fija de países más seguros y vendiendo países emergentes. Creo que es así como se va a ver las próximas semanas. Bien, bien, muy claro. Ahora sí, para ir terminando, para ir cerrando, me gustaría que me comentes que en alguna de tus charlas contás que tu experiencia es la de un inversor del suelo al cielo. ¿Qué es lo que significa esto? Y ante estas situaciones, ¿cómo podemos protegernos y hasta encontrar oportunidades frente a esto? Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas. Tuve la oportunidad hace algunas semanas de participar en una plática de estas famosas TEDx, en donde di una plática que se llamaba Invierte como lobo, del suelo al cielo. Si quieres te platico rápido lo del tema del lobo. Tengo un personaje que llevo ya casi un año con él, que lo impulsamos desde la Bolsa Mexicana de Valores, que se llama el Lobo de Reforma, un poquito en alusión a el famoso Wolf of Wall Street, Lobo de Wall Street. La bolsa mexicana, el edificio se encuentra en una calle que se llama Paseo de la Reforma. Entonces hicimos este personaje de Lobo de Reforma para tratar de promover y difundir más la cultura financiera con este tipo de entrevistas, de pláticas, de conferencias. Me invitaron a dar una plática TEDx con esa finalidad, tratar de platicar un poquito mi experiencia y alcanzar a más gente para que se empapen y se involucren más en el mercado financiero, bursátil, de derivados y demás. Y el tema del suelo al cielo es, conté un poco mi experiencia por la cual yo he atravesado a lo largo de todos estos años que llevo en el sector financiero. Yo inicié a invertir en bolsa cuando estudiaba la carrera, hace ya más de 16 años, e inicié con estrategias muy, digamos, de casino, ¿no? Comprar y vender, comprar y vender. Quería ganar dinero muy rápido y no tenía nada de paciencia, y me fue muy mal. Entonces, pues hablaba de que toqué el suelo, y a partir de la pandemia mi vida toma un parteaguas. Reacomodo mi estrategia para pensar en una estrategia más de mediano y largo plazo. Me ha ido muchísimo mejor. He podido soportar más estos movimientos bruscos que tiene el mercado en algunas ocasiones, y por eso digo que pues me he ido al cielo, ¿no? Es un poquito esa la idea, como mensaje y como conclusión de esta plática, es a los inversionistas pues que tengan paciencia. La paciencia es la clave del éxito en los mercados financieros. Si me quiero hacer rico de un día al otro, la bolsa no es la mejor alternativa. Mejor me voy a un casino, intento jugármelo todo y probablemente gane muchísimo dinero de un día al otro o lo pierda todo. La bolsa es más una estrategia de mediano, largo plazo, ver un horizonte de tiempo en un portafolio diversificado, tratando de encontrar una buena relación de riesgo-rendimiento en un horizonte de tiempo de 5 años, 10 años, viéndolo más hacia futuro, y poder soportar todos estos vaivenes que tienen los mercados, como los de esta semana. Si yo esta semana, el lunes, amanezco asustado y vendo, y luego, como mencionamos hace unos momentos, la bolsa ya se recuperó prácticamente todo lo caído esta semana, vendí, pues ya perdí toda esa recuperación. Pero si mi horizonte de tiempo era más el de largo plazo, pues esa caída del lunes me da exactamente lo mismo. Yo le tiro a que a la larga las acciones terminen subiendo. Entonces, bueno, escoger un sector, un país, un portafolio diversificado de acciones que les vea futuro, que les vea potencial, de modo que las caídas intradía o de corto plazo pues no me afecten, ¿no? Entonces, pues bueno, en general esa es la idea. Esa es la idea de mi plática, de mi personaje de Lobo de Reforma, de difundir. Estoy en Instagram y en TikTok como el Lobo de Reforma,
para que me sigan. Subimos mucho contenido en conjunto con la Bolsa Mexicana de Valores para tratar de difundir más la cultura financiera que tanta falta le hace a nuestro país y en general al mundo, a los inversionistas jóvenes, para desarrollar aún más los mercados financieros. Muy bien, muchas gracias. Sí, esto que decís es muy importante para cualquier persona que quiera adentrarse al mundo de los mercados financieros y que sepa y que pueda sobrellevar toda esta tormenta emocional que te puede llegar a provocar una semana como esta, que te puede llevar a seguir la ola de las diferentes emociones como las de esta semana. Y creo que es muy claro lo que decís con respecto a cómo sobrellevar esto. Así que, bueno, eso era todo por hoy. Te agradezco nuevamente por haber participado en este conversatorio. Nosotros tenemos un lema en Diplomacia Activa que es que el mundo nos necesita atento y claramente este conversatorio nos permite cumplir esa meta y estar un poco más atento ante los escenarios que van transcurriendo en la arena internacional como el de los mercados financieros. Te agradezco mucho. De acuerdo, Lautaro. No, muchas gracias a ti. Espero que les haya gustado, que les sirva. Seguramente cuando escuchen esta plática, es chistoso, ¿no? Pero probablemente muchas cosas de las que dije en estos momentos ya va a haber cambiado el panorama, ya van a haber pasado nuevas cosas. El mundo está cambiando mucho en estos momentos de tanta volatilidad. Entonces, pues bueno, estar siempre, como mencionas, atento, informado. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. No, muchas gracias a vos.